El tema de hoy lo he denominado una despedida necesaria y gozosa. Una despedida necesaria y gozosa. ¿Cómo puede una despedida de un ser querido ser de alegría y llenar de gozo el corazón? Nosotros no estamos acostumbrados a unir despedidas y alegría. Y sin embargo, esto mismo fue lo que ocurrió en las afueras de Jerusalén cuando el Señor se despidió de sus discípulos y fue recibido arriba en gloria. Lo que ocurre es que nosotros estamos más acostumbrados a los asuntos de la carne, podemos decir, a los asuntos visibles y palpables. Debido a esto, podemos llegar a ver que la ausencia física de Jesucristo nos sugiere una pérdida, porque así pasan las cosas de la carne, así ocurre. Si alguien es quitado, alguien apreciado y necesario es quitado de nuestro lado, nosotros lo vemos de hecho como una pérdida, pero con esa misma regla no podemos medir las cosas del Espíritu. En toda esta obra de redención que el Señor quiso desarrollar paso a paso para nuestra instrucción, varios asuntos eran necesarios. No podemos juzgar a Dios de ser apresurado, y en esa pedagogía divina de la salvación algo era necesario, y era que el Señor, o al menos su presencia física, fuera quitada de sus discípulos. Por supuesto que a la luz de nuestros ojos pudiéramos decir, fue una pérdida, pero no es así, seguramente, según la Escritura. Muchas cosas dependían de que el Señor se fuera físicamente. La obra de la redención todavía tenía ciertos puntos y tiene ciertos puntos en donde cumplirse, pero no en la presencia física de Jesucristo en medio nuestro. Más bien estos se deberían cumplir en la ausencia física de Jesucristo. Por ejemplo, como lo veremos un poco más adelante, era necesario que el Señor se fuera para que su obra fuera más personal y universal en todo el pueblo de Dios. Lo que pasaba es que si su presencia física estuviera aquí, pues Él solo podía estar en un lugar a la vez. Y para que nosotros lo buscáramos a Él, por ejemplo, le adoráramos, ¿qué teníamos que hacer? Pues vamos a suponer que hoy el Señor está haciendo una correría por Rusia. Entonces, para alabarle, ¿qué nos toca hacer? Ir hasta allá y la próxima semana Él sigue corriendo por allá, ¿verdad? Y está por allá en algún pueblito de Europa. Entonces, ¿sí nota lo que pasa con la presencia física del Señor? De tal manera que era necesario en ciertos puntos que Él se fuera, porque era la única manera en que se asegurara su presencia real, espiritual y en todo su pueblo a la vez. En todo su pueblo a la vez. Como usted puede comprender, la esfera de las cosas espirituales, aquella esfera donde se mueven las cosas más importantes, tienen su manera de desarrollarse. Y no podemos juzgarlo a simple vista. Todos nosotros hubiéramos resentido muy seguramente que el Señor se hubiera ido de nuestro medio, pero nos toca aprender a ver y a evaluar cada cosa con los ojos del Espíritu, con los ojos espirituales. Cuando el Señor trasladó, por así decirlo, su despacho de gobierno al cielo, alejó de esta tierra que las bendiciones que íbamos a disfrutar como iglesia fueran atacadas por el brazo del hombre. ¿Me hago entender?
Piense esto. Cuando el Señor estuvo aquí, fue susceptible a que se le persiguiera hasta que se le matara. Pero cuando Él toma todos los recursos de su reino, Él mismo y todo lo que tiene que dar a la iglesia y lo lleva más arriba de los cielos, lo sacó de la esfera donde el hombre puede intervenir. Lo aseguró para nosotros. Ya no hay ningún ejército que pueda lanzar una flecha tan larga que llegue a quitar o a herir, por ejemplo, a Cristo. No hay nada que el hombre hoy pueda hacer donde logre quitar, desbancar o dañar alguna posesión de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya los bienes de la iglesia no están amarrados a este mundo. Por eso mismo, para los discípulos del Señor no fue un motivo de tristeza que el Señor se fuera. Ellos ahora entienden, les recuerdo que todo viene antecedido con esto, y les abrió el entendimiento para que comprendieran la Escritura. Si no les hubiera abierto el entendimiento, hermanos, ciertamente cuando vieron al Señor partir, ¿qué hubieran hecho? Pues anteriormente el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón. Cuando el Señor le dijo, me voy. ¿Qué pasó? Se turbaron. ¿Por qué? Porque no entendían por qué era necesario esto, pero ahora lo entendían. Cuando el Señor ascendió al cielo, desde ese momento, cambia algo en la forma como el Señor se relaciona con su pueblo, y ahora es la presencia de Cristo en su espíritu lo que va a marcar la historia de la iglesia de esa época. ¿Ya? Solo un momento, sus discípulos pudieron estar con él físicamente, pero desde que él ascendió, y esto durará hasta que él vuelva, lo que va a marcar la historia de la iglesia es la presencia de Cristo en su espíritu. Así que primeramente quiero comentar que el Señor fue recibido en gloria previa bendición a sus discípulos. Quiero tomar el texto así como viene, según el flujo que nos presenta el texto. Y entendemos primeramente que el Señor fue recibido en gloria, no sin antes bendecir a sus discípulos, o previa bendición a sus discípulos. Consideremos por favor el versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Note que no es simplemente que el Señor se fue, sino que toma a sus discípulos, los reúne, los saca fuera hasta Betania, y alzó sus manos y los bendijo. Betania y el Monte de los Olivos esconden una cantidad de eventos profundos y espirituales de nuestro Señor Jesucristo que merecerían nuestra profunda dedicación. Ahora bien, cuando dice que los sacó hasta Betania, no debe entenderse que los sacó propiamente a la aldea de Betania. Betania, la aldea misma, era conocida porque era la residencia de los hermanos Lázaro, Marta y María, donde Jesús estuvo muchas veces con sus discípulos. En aquella aldea de Betania, recordemos también que estaba la casa de Simón, donde nuestro Señor fue ungido por María con una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Lo que más bien se entiende es que el Señor sacó hacia las afueras de Jerusalén a sus discípulos, ese lugar que colindaba entre Jerusalén y Betania. Se puede decir a las afueras de Jerusalén o hacia las afueras de Betania, en ese punto. A la zona conocida, es una especie de gran ladera donde empieza el Monte de los Olivos. No piense que el Monte de los Olivos pues como un monte nomás, sino es toda una cadena pues de montañas pequeñas, de un ascenso. ¿Quiere conocerlo? Bueno, vaya a Google.
Es algo feo porque la ladera fue cortada por donde pasan unos carros, pero todavía es un lugar que se puede ir a visitar. Y es un lugar semidesértico y en efecto usted nota cómo la montaña empieza a subir allí y en esa ladera occidental se encontraba un sitio especial para la Biblia que se llama el Getsemaní o el huerto de los olivos. Así que esas afueras de Betania, en ese lugar, en algún lugar del monte de los olivos, se produjo la ascensión de Cristo. Este era un lugar muy conocido por el Señor, donde se registraron muchas de las oraciones que Él hizo, donde unas semanas atrás Él estaba en agonía y donde fue entregado a morir. Parece que el Señor es muy deliberado en buscar este lugar, porque el Señor no solo quiso que los discípulos relacionaran ese lugar como el lugar de su humillación y sufrimiento. Estos discípulos habían visto muchas veces al Señor en alguna de esa extensión de tierra orar al Señor, pero también le vieron sufrir y agonizar allí. Pero el Señor también quería que los discípulos relacionaran ese lugar con el lugar de su gloria. Ese lugar donde no solo lo vieron agonizar y sufrir, sino ese mismo lugar donde sería recibido a las glorias del cielo. Pero quizá lo más importante no es el lugar donde se encuentran, sino lo que hizo el Señor cuando tuvo allí a los discípulos. Dice la Biblia que en ese momento bendijo o alzó las manos y bendijo a los discípulos. Como no solo tenemos un Nuevo Testamento, sino toda una Biblia, nosotros rastreamos cuando otra vez vimos esto en la Biblia y sin duda que nuestros ojos se deben posar en Levítico 9:22, cuando se celebra o se celebró por parte de Aarón el día de la expiación. Dice la palabra del Señor y es indudable que debamos relacionar lo que hizo el Señor con Levítico. Dice la Biblia: después alzó Aarón sus manos. Esto está en el contexto de el gran día de la expiación anual. Dice: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. El Señor es deliberado, como hemos siempre dicho, y Él no hizo un acto que no tuviera ninguna relación con algo. Como que si le preguntáramos al Señor por qué hizo esto, Él dijera: no, pues lo hice, pero pudo haber hecho cualquier otra cosa. Pero más bien creo que el Señor está trayendo a memoria una identificación. Y aquí no es Aarón el sumo sacerdote, sino nuestro final único y gran sumo sacerdote Jesucristo, bendiciendo a los suyos, como lo haría anteriormente Aarón hacia el pueblo de Israel, como bendiciéndolos con el fruto de la expiación, pero aquí Jesucristo está bendiciendo a los suyos, porque tiene la autoridad de bendecir a los suyos con la obra que acababa de realizar. La correspondencia es maravillosa, porque el Señor, como el sumo sacerdote que es, estaba bendiciendo a sus discípulos. Está mostrando, por la vía de identificación, que lo que para Aarón eran las 12 tribus de Israel, para lo que Aarón era Israel, el Señor es para sus discípulos. ¿Ya? ¿Qué era Aarón para las 12 tribus de Israel? Su sacerdote. La vía por la que el Señor aceptaba sus ofrendas. Lo que para Aarón es para el pueblo de Israel, Jesucristo es para sus discípulos, que son
el verdadero Israel. Al revés también. Lo que no solo lo que Aarón era para Israel, sino lo que Israel era para Aarón. También lo fueron los discípulos del Señor para nuestro Señor Jesucristo, su pueblo, sus representados. Y así como el sumo sacerdote bendecía al pueblo rogando a Dios que resplandeciera con su rostro sobre los hijos de Israel, ¿recuerda esa bendición? Sumo sacerdotal del Antiguo Testamento. El Señor le enseñó a Moisés que le dijera así a Aarón que debería bendecir a los hijos de Israel, extendiendo sus manos y diciendo: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, de ti tenga misericordia, etcétera, etcétera. Pero aquí es nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote, que eso se llama pontífice o sacerdote, y sumo porque es el más grande. Nuestro sumo pontífice bendijo a sus discípulos, que en este momento era el Israel de Dios. Ya atrás quedó el pueblo típico, o sea, el pueblo de los tipos, de las sombras, y ahora tenía delante su pueblo real, sus discípulos. Así que el Señor bendijo a sus discípulos, pero en ellos bendijo a todo su pueblo, que se llama iglesia, no Israel ahora, sino iglesia, y los bendijo, puso el nombre de Dios sobre ellos, mostrando que así, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Es de gran importancia este acto. ¿Por qué? Que el Señor no simplemente se fue a las glorias del cielo, se despidió y se fue. Es de gran importancia porque el Señor se está retirando, no con una retirada de derrota ni en su ira, porque entendemos que muchas veces el Señor retiró su presencia, por ejemplo, del templo, se fue. Pero esta vez es una retirada no en ira ni en derrota, es una ida victoriosa, precedida por esta gran bendición. Con esto aprendemos, hermanos, que cualquier cosa que la iglesia tuviera como una labor a partir de ese momento, todas las bendiciones que la iglesia iba a tener, como su preservación, su desarrollo, todo esto iba a contar con la bendición del Señor. Antes de que la iglesia empezara a rodar, el Señor la bendijo, para comunicarnos, hermanos, que todo lo que tiene que ver con la vida, preservación, desarrollo de la iglesia, previamente está bendecido por Dios, está bendecido por Jesucristo. Es una manera de decir que no estamos solos. Es una forma que el Señor dijo: mi bendición va primero, va a ir delante de ustedes mi bendición. Ustedes no son un grupo de hombres que van a hacer todo lo posible con su propia fuerza para desarrollar mi obra, sino que van a hacer eso basados en mi bendición. Yo los bendigo y por eso van a poder hacer todas estas cosas. La iglesia no es edificada con el brazo del hombre. Si bien nosotros participamos en la edificación, la iglesia es edificada por el Señor y con su bendición. La iglesia no es lo que el hombre pueda hacer. La iglesia no es una empresa, no es una organización humana. La iglesia es un invento divino, surge de la sangre de Jesucristo y está de pie y lo estará por la bendición de Dios, por la mano del Señor. Eso aprendemos en primera medida. En segundo lugar, la razón del gozo de los discípulos por la ascensión de Jesucristo al cielo. Dice la Biblia, hermanos, que aconteció, versículo 51, 52 también, dice la palabra del Señor, y aconteció que bendiciéndolos,
se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Cuál es la razón del gozo de los discípulos por la ascensión de Jesucristo al cielo? No solo porque ellos tenían razones de gozo, sino porque nosotros deberíamos, por ahora, tener motivos de gozo, de que el Señor fuera recibido arriba en gloria. Como insisto en este punto, hermanos, debemos entender con humildad las maneras sabias que el Señor tiene de obrar. Considere por qué los discípulos no regresaron a Jerusalén tristes. Ahora, pues por supuesto que algo de tristeza había, pero no era el sentido o el afecto que los dominaba. Porque ellos no volvieron amargados, por ejemplo, ni tristes por la partida del Señor, y por qué nosotros deberíamos también tener un motivo de gozo al saber que el Señor fue recibido en gloria, y así debe ser por un tiempo. Primero, porque ascendiendo al cielo, aseguró su presencia en todo lugar. Eso para nosotros nos supone un motivo de gozo. Hermanos, si no es un contentillo que nos damos los creyentes, como yo entiendo que debe ser muy fuerte afrontar la pérdida de un ser querido. Y todos los seres humanos, en nuestra debilidad, no debería ser, pero no criticamos, solo ponemos en evidencia esto, queremos como aferrarnos hasta a fantasías, si usted quiere, para lidiar con la ausencia de un ser querido. Entonces muchos, la otra vez vi en la televisión que a tal persona en vida le gustaban las mariposas y bueno, murió, ahora no está con ellos, pero entonces la familia dice cada vez que hay una mariposa es fulanito visitándonos, recordándonos que está en medio nuestro. ¿Sabe, hermano? Yo no soy tan duro en criticar eso. Yo pido al Señor que cuando me falte un ser querido no haga cosa peor que eso. Pero es lo que hay. Usted queda cojo cuando alguien muere. Y usted busca la manera de compensar la cojera. Uno espera que Cristo sea su fortaleza y no estas cosas. Pero, vuelvo y le digo, no somos duros en esto. El punto es este, hermano. Y entonces, cuando los discípulos ven que el Señor se va al cielo, buscan la manera simbólica, en debilidad, una muleta para cargar con que Jesucristo no está con ellos. Y es que decir, volvamos con gozo, porque de todas formas, Él está con nosotros de forma fantasiosa. No, hermanos. La verdad es que ascendiendo al cielo, de forma real, aseguró su presencia en todo lugar, sin limitaciones de tiempo o espacio. Y sobre todo, hermanos, aseguró su presencia en medio de su pueblo. Sí, hoy Cristo está en todo lugar por su Espíritu, pero si hay una promesa en la Escritura que es bien grande, es aquella que dice que el Señor está en medio de su pueblo, personalmente. El Señor se retiró de la esfera de lo visible y físico, o completamente físico, a la esfera de lo invisible y lo espiritual. Los que han estado pendientes de las lecciones de Cristología deben entender o deben recordar que desde que resucitó hasta que fue ascendido, Él tenía un cuerpo resucitado, pero todavía no glorificado. ¿Ya? O sea que ya Él no podía morir, pero todavía no tenía ciertas propiedades con las que se puede decir que es un cuerpo glorificado. Este lo tuvo apenas cuando entró al cielo, que es lo que estamos viendo. Cuando el Señor ascendió al cielo, ahora en su cuerpo glorificado y también a causa
de su naturaleza divina, se puede decir que el Señor lo llena todo ahora. Considere que mientras hubiera permanecido aquí, estaría de cierta manera limitado a un lugar a la vez. ¿Cómo lo sabemos? Pues que estaba con los de Emaús y los discípulos suyos estaban en una casa sin su presencia. ¿Sí ve? Estaba aquí con ellos, pero no estaba allí con los discípulos. Ahora estaba allí con ellos, pero no estaba en otro lugar. Así eran las cosas. Cuando el Señor recibió un cuerpo de gloria, ahora no está distante de nada ni de nadie, principalmente de su pueblo. ¿Cómo más iba a cumplir esto? Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Se ha puesto a pensar, hermano? Cómo el Señor, Él dice, Él no dice Dios estará con ustedes. Él dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo hoy día, el Señor puede cumplir eso aquí y en donde quiera que se esté invocando su nombre? ¿Y cómo puede cumplirlo entre semana, todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo puede hacerlo? Pues que al haber ascendido, entonces aseguró su presencia en todo lugar, sobre todo en medio de su pueblo. Su presencia es invisible, pero es real. No haga sinónimo invisible con irreal, invisible con fantasioso. No, hay una esfera invisible. De hecho, dice la Biblia, lo visible y lo invisible. Y allí también Cristo es Señor. Su presencia es invisible, pero es real. No es física, es por su espíritu. Y por lo cual, sin ninguna limitación de espacio o tiempo que le dificulte manifestar su presencia en donde se invoque su nombre. ¿Cómo más pudiera cumplir Mateo 18:20? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí no dice, allí está Dios en medio de ellos, sino allí estoy yo. Cualquier cosa que signifique este texto, al menos hay algo, que el Señor prometió estar en una congregación que se reúne en su nombre. ¿Cómo lo puede hacer hoy día? Usted no puede hacer eso. Usted no puede hacer eso. Un ser humano propiamente o meramente humano no puede hacer eso. O está aquí o está en otro lugar. Pero el Señor puede decir, donde estén congregados, allí estoy yo. Y su presencia es tan real aquí como en cualquier otro lugar donde se esté invocando el nombre de Dios desde que empezó el día del Señor. Aunque parezca extraño, la ascensión de Jesucristo al cielo debe hacernos sentir que Jesús está más cerca y no más lejos. Si usted lo mide con sus ojos, usted dice, está más lejos. ¿Cuánto hubiera dado poder estar con Él, etcétera, bla, bla, bla? Sí. Pero ya que ascendió, su presencia está más cerca porque está aquí. Si estuviera física, no tendríamos esa oportunidad, a menos que físicamente estuviera pasando por Bogotá. Segunda razón del gozo de los discípulos por la ascensión de Jesucristo. Porque según el plan de redención, solo desde el cielo Él puede dispensar todo lo bueno y beneficioso que Él ganó en la cruz para su pueblo. Solo desde el cielo Él dispensaría lo que Él ganó en la cruz para su pueblo. ¿El por qué lo hizo así? Dejémoselo a la sabiduría de Dios. Me tomo, por ejemplo, de lo que el pastor esta mañana explicó. Bueno, ¿y qué tal si hizo eso para incrementar nuestra humildad? ¿Ya? Para que no nos creamos con derecho que si a sus bendiciones, Él es libre de dar sus bendiciones como quiera. Uno pudiera decir, bueno, ¿y por qué no se quedó acá y dispensó sus bendiciones desde aquí? Bueno, hay sus motivos, le voy a decir algunos, pero al fin y al cabo es lo que Él quiere hacer.
Les recuerdo que ni por cristianos tenemos derecho. No diga, yo tengo derecho. Cuando invoque esa cláusula, suelta un Yumanji sobre su cabeza. ¿Ya? ¿Entiende? Mire, usted dice, tengo derecho, y si el cielo le hace caso, vea, ahí mismo, usted se desintegra como el polvo, porque a eso es que tenemos derecho. A eso tenemos derecho. El derecho a lo bueno lo perdimos en el Edén, y lo tenemos solo en Cristo. Él ganó para nosotros, pero no nosotros mismos. El punto es, hermanos, que el Señor fue muy claro y les advirtió, y esto se los advierte cuando ellos todavía estaban velados en su entendimiento. ¿Y qué les advierte? Que había puntos de la obra de salvación que requería que Él se marchara. De lo contrario, aquellas bendiciones que Él ganaría en la cruz no serían derramadas a todo su pueblo, en todo lugar. Solo 2 textos para que entendamos más o menos qué estoy diciendo, que son un punto de referencia, no son las únicas cosas, pero con estas al menos le quiero decir cómo era esto. Juan 14, 2:3, Juan 14, 2:3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque era necesario que Él se fuera. Él dice, ahí lo dice, ¿no? Para preparar un lugar para nosotros. Era necesario que Él se fuera para ir a preparar un lugar en el cielo para sus discípulos. Entonces, aunque viéndolo partir, los discípulos pudieran entristecerse, ellos deberían más bien gozarse, porque Él se adelantó a las glorias del cielo justamente para preparar lugar para nosotros. Mire, es como si yo le digo, mire, esta noche le invito a cenar, ¿está bien? ¿Qué le gusta? Usted me dice, ¿cierto? Mauricio dirá que le gusta la uyama y la berenjena. Bueno. El calabacín. Bueno, le tengo calabacín. Pero voy primero. Ya voy. ¿Sí? Me adelanto. ¿Ve? ¿Se pondría triste él? No. Él me deja ir con gusto. ¿Por qué? Pues porque sabe que justamente mi ida allí tiene que ver es con prepararle una bendición a él. Es necesario que me vaya para eso mismo. Ahora, infinitamente mayores cosas, hermanos. El Señor dice, mire, no es que nos estemos separando, el punto es que yo voy primero. Voy adelante de ustedes para entrar a las glorias del cielo. Es como si hubiera dicho, mire, aquí nos separamos, solo es que me voy adelantando para recibirlos. ¿Por qué? Porque la idea es que cada uno de ustedes tenga una habitación permanente. Es solo cuestión de tiempo a que ustedes lleguen. Voy adelante, lo estoy preparando. ¿Estoy preparando qué? Pues su llegada. Ustedes llegarán allá también. Y el Señor aquí aseguró algo muy hermoso, hermanos, que Él no solo es el camino al cielo, es la provisión del cielo para nosotros, no solo es nuestra salvación, es nuestras moradas. ¿Ve? Cuando usted vaya a morir, en la fe de Jesucristo, esperamos, entonces usted simplemente es otro de los hijos que Él estará llamando a la morada que Él le preparó exactamente, y por eso era necesario que Él se fuera. Mi segundo ejemplo es Juan 16, 5 al 8. Juan 16, 5 al 8. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y lo entendemos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que se va y los discípulos todavía no han entendido el asunto, pues qué tristeza llenó su corazón, pero Él dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera,
el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy importante este texto. La partida de Cristo era absolutamente necesaria para la venida del Consolador. Como el Espíritu Santo es un espíritu, entonces se aseguraba otra vez la presencia de Él en toda la iglesia. Era necesario que Él se fuera para enviar, por supuesto, al Espíritu Santo. A algunos le parecerá algo extraño, pero si esto es verdad que lo fue, era bastante bueno, porque no iban a perder, el Señor se iba a ir, pero ahora se aseguraba la presencia del Espíritu Santo en toda su iglesia como al fin pasó. Si Él no se iba, el Consolador no vendría, es decir, no hubiera sido enviado. Por eso entendemos que otro de los frutos de la muerte de Cristo en la cruz era el Espíritu Santo. Eso fue una de las cosas que Él ganó en la cruz, poder enviar al Espíritu Santo. Los discípulos debían ser, como dice Matthew Henry, destetados de su presencia corporal, a la que eran demasiado propensos a adorar, antes de estar debidamente preparados para recibir las ayudas espirituales y los consuelos de una nueva dispensación. La presencia espiritual de Cristo en su iglesia es mucho mejor y más deseable que su presencia corporal. Realmente nos convenía que se fuera para asegurar la morada del Espíritu Santo en nuestro medio. Su presencia corporal le pondría en un lugar a la vez, pero por su Espíritu en todos los lugares. La presencia corporal de Cristo atraería las miradas de los hombres, pero su Espíritu atrae el corazón de los hombres. ¿Qué es mejor? Además, la venida del Espíritu era absolutamente necesaria para llevar a cabo los intereses de Cristo en la tierra. Dice, yo me tengo que ir para que venga el Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué haría el Espíritu? ¿Convencer a quién? Al mundo de pecado, justicia y justamente esa es la agenda de Cristo. Pero esa agenda de Cristo la llevaría a cabo su Espíritu. Y su Espíritu no hubiera venido si Él no se va. Nota, eso es pedagogía divina. Solo le he dado 2 textos para explicarle que solo por su partida Él iba a tomar el fruto de lo que ganó en la cruz y enviarlo a su pueblo. ¿A través de quién? ¿Cuál sería el mensajero? El Espíritu Santo. Gloria al Señor, hermano. ¿Sabe? Estamos tan lejos de la cruz en tiempo, ¿verdad? Estamos tan lejos de la cruz en geografía, pero estamos tan cerca de la cruz por su Espíritu, que fue beneficioso que Él se fuera, hermanos. ¿Cómo le hubiera caído la sangre de la cruz sobre su cabeza para purificarlo? Siendo colombianos nosotros tan lejos, por su Espíritu, eso lo hace Él. Todo lo que se requería para conformar la iglesia, para santificarla, preservarla, instruirla, todo eso fue dado para que el Espíritu Santo lo promoviera y era necesario que el Cristo fuera exaltado. Por eso no debemos entristecernos, hermanos, porque la verdad no perdimos, ganamos. Ganancias que solo por la fe se reciben, eso sí. Si la mide con los ojos, no. Pero se reciben por la fe. Y por eso el apóstol Pablo es muy claro en 2 Corintios 5, 6 y 7. Es muy claro cómo es la manera de andar hoy de los cristianos. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Le da sentido el texto? Sí. Entre tanto que estemos en el cuerpo, ¿qué? Estamos ausentes en el Señor. Pero ahí viene la anotación. Porque por fe andamos, no por vista. Como diciéndonos, ¿qué, hermano? Que en ausencia de poder andar
físicamente con el Señor, ¿qué se nos dio para andar? Muy bien, entonces aprenda esto, por favor. Lo que para muchos de sus discípulos fueron los ojos, para usted es la fe. ¿Ya? Para que muchos discípulos fueron las manos, para usted y para mí es la fe. La fe. Que la fe es un sentido mejor que los ojos y las manos. Porque usted se puede equivocar en lo que ve. Pero la fe jamás se equivoca en donde se pone. Y tercero, porque así dio esperanza a todo su pueblo de cuál será nuestra suerte final. ¿Por qué deberíamos tener gozo de que el Señor hubiera sido llevado al cielo, ascendido? Hermanos, porque el Señor también nos enseñó que Él como cabeza iba a representar lo que nos iba a pasar a nosotros. Por eso dice la Biblia que somos semejantes a Él en su muerte. Cuando muere, muere todo, ¿verdad? Y si murió la cabeza, ¿qué le pasa al cuerpo? Muere. Claro, la cabeza murió por otro motivo que el que morimos nosotros, pero al fin y al cabo experimentaremos la muerte. Pero Él vive, y entonces, ¿qué pasa con su cuerpo? Él vive. Muy bien. Ahora la cabeza entró en el cielo, ¿qué le pasará al cuerpo? Entrará al cielo. Esa es la garantía que tenemos nosotros. Me gusta la frase del himno que dice: la tumba no es el final, jamás es el final de nosotros. Usted puede colocar en su lápida 3 puntos suspensivos, es decir, estoy suspendido nomás. Aquí no me ponga punto final. A mi lápida no, a la lápida de un creyente no, a la de un impío tampoco, pero los 3 puntos son descendientes. Horrible, no es el final. Él no ha sufrido nada todavía. Él no sabe qué es sufrir todavía. Ya lo sabrá. Pero para nosotros, hermanos, la tumba no es el final. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos, sino ser recogidos por el Señor, estar con Cristo, ser glorificados como Él, siempre estar con el Señor? ¿Y saben en qué nos asentamos? No es nuestro gran deseo, no son simplemente comentarios desiderativos que nos da por hacer, porque nosotros siempre esperamos cosas buenas de la vida, porque aunque el que no muere dice quiero estar en un lugar mejor, ¿saben qué se asienta nuestra esperanza? En que Jesucristo oró al Padre para esto mismo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. ¿Cuál es la garantía, hermano, de nuestra partida al cielo, como Jesús, que Él también lo pidió al Padre que esto ocurriera? Finalmente, hermanos, ¿qué hemos visto? Lo primero que vimos fue que el Señor fue recibido en gloria, no sin antes bendecir a los discípulos. Lo segundo que vimos es la razón del gozo de los discípulos por la ascensión de Jesucristo al cielo. Y tercero, la respuesta de los discípulos luego de la ascensión de Jesucristo al cielo. ¿Cómo respondieron los discípulos del Señor luego que el Señor fue recibido en gloria? Versículos 52 y 53. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Note la respuesta de los discípulos frente a la ascensión de Jesucristo, que es especial, pero muy instructiva también. 3 asuntos quiero hacer notar. Primero, dice la Biblia, ellos le adoraron. Si usted nota muy bien, dice que Él fue recibido y ellos le adoraron. O sea que cronológicamente, ¿qué pasó primero? El Señor se fue. Cuando ya no lo vieron más, dice, y ellos le adoraron. Hermanos, es interesante esto porque los discípulos habían adorado al Señor varias veces en su presencia física. Algunos cayeron de rodillas, otros cuando le reconocían como Hijo de Dios, así lo adoraron. Otros
cuando se sentaban a sus pies, así mismo, para recibir la enseñanza de él, así le adoraban. Pero que aquí hay algo singular. Fue la primera vez que sus discípulos le adoran reunidos en su ausencia física. La primera vez que se reúne un grupo de hombres para adorar a un Salvador que no ven. ¿Ya? Ellos hicieron algo que viene a ser patrimonio de la iglesia a partir de ese momento, y que lo será hasta que el Señor vuelva por segunda vez. ¿Qué es? Reunirnos como discípulos. Escuche. ¿Quiénes se reunieron allí? Los discípulos. Y no fue cada uno en su casa. Ay, cada uno vaya a su casa y disfrute de Jesucristo resucitado y ascendido. Un grupo de discípulos adorando a quien no ve, a su Salvador que no ve. Reunirse como discípulos para adorar a Dios es tan cristiano como el cristianismo. ¿Ya? Es tan básico, es como la bolita o el palito. Usted no aprende eso, ¿sabe? Vuelvas a Jericó hasta que le crezca la barba. Es decir, devuelva toda su teología y empiece por esto. Lo más básico del cristianismo. Una de las cosas más obvias, lo más infantil que hay, pero profundo. Cuando los discípulos se reúnen como un solo hombre para adorar a su Salvador que no ven. Fue la primera reunión de adoración al Cristo exaltado, al Cristo reinante. Hasta el momento se le había reconocido como el Salvador, pero esa fue la primera vez que se le reconoció como el Cristo exaltado, como el Cristo reinante. Fue un momento de adoración en torno a Jesucristo que ya no estaba con ellos en un sentido. En esta primera reunión, la vista había dado paso a la fe. Y ahora adoraron al Señor de forma espiritual. El cielo había ocultado de la vista de los discípulos al Señor, pero no debía ocultar a sus discípulos de adorar al Señor. Jesucristo había dicho que el Padre buscaba a esos adoradores, los que le adorarían ¿cómo? En espíritu. Y aquí empieza eso a funcionar. La adoración de Jesucristo jamás, a partir de ese momento, depende de su presencia física. Su presencia espiritual es suficiente. Y para eso se nos dio el Espíritu y la fe, para poder adorar al Señor. Segundo, regresaron a Jerusalén con gozo. ¿Cómo estaban hace unos días? Miedosos, tristes. Ahora dice que vuelven a Jerusalén. No se metieron a ningún lado, ¿verdad? A Jerusalén, el centro de operaciones de los que mataron al Señor. Y no solo eso, más adelante dice que estaban todos los días en el templo, ¿ya? Era el lugar donde menos humanamente, no, pues aquí se orquestó todo, ¿qué hacemos aquí? Pero regresaron a Jerusalén. El Señor cumple lo que profetizó en Juan 16:20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y este es el maravilloso momento donde la tristeza dio paso al gozo. ¿Por qué, hermanos? Vieron a su Señor entrar en las glorias del cielo. Ellos vieron su victoria final. Ellos pudieron confirmar con sus propios ojos lo que la Escritura decía de él. Lo vieron ir de donde había bajado. Además, si algo llenaba su corazón es lo que fue a hacer por ellos allí. A preparar lugar, a interceder por ellos, a gobernar todo para el bien de la iglesia, a doblegar a sus enemigos, a dar dones a la iglesia y más.
Todo eso lo hace Cristo desde el cielo. Por eso regresan a Jerusalén con alegría, con plena esperanza, además por otra cosa. El Señor dijo, reúnanse, vuelvan a Jerusalén porque el Espíritu Santo será derramado. Lo que efectivamente pasó como 10 días después. Y por último, estaban continuamente en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y aquí, hermanos, empieza un momento de transición. ¿Cómo adoraban los discípulos antes de este evento? Pues como cualquier judío, hermano. Recuerdo que observaron la Pascua, fue la última fiesta que observaron, por ejemplo. Ellos iban al templo, a las oraciones, ellos iban al templo a los sacrificios, pero después de la cruz empieza un tiempo de transición para los apóstoles. ¿Y era qué? Reinterpretar toda la adoración que les habían enseñado con respecto a la realidad de Cristo muerto, resucitado y ascendido. Hermanos, ellos no eran cabezas huecas. Ellos debieron decir, bueno, hoy es la mañana de los sacrificios. ¿Ve? Porque estoy parafraseando, usted no lo va a encontrar, ¿verdad? Esas son crónicas mías. Suposiciones. ¿Ve? ¿Y por qué estamos yendo al templo? No, pues al sacrificio del Cordero en la mañana. Pero Jesucristo fue el Cordero de Dios. Su sangre nos limpió. Recuerde lo que Jesucristo le dijo a Cleofas y a su amigo. Bla, 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 bla. Ve, sí. Entonces, ¿por qué vamos al templo? No tenemos por qué ir esta vez. Llegaba el momento de la oración, que eran 2 veces en el día. Oración de la mañana, oración de la tarde. ¿Por qué estamos yendo? Pues a orar. ¿Deberíamos hacerlo? Pues sí. ¿Por qué? Pues que Jesucristo ya no está con nosotros, es espíritu. ¿Podemos ir al templo a orar? Sí, vayamos. ¿Me hago entender? Llegó un tiempo donde ellos deberían analizar todo de acuerdo a la realidad de Cristo y su resurrección. Por eso, para unas cosas usted los ve frecuentando el templo y muy seguramente para otras no. Pero aquí hay algo, hermanos. Continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Eso los reunía en el templo. Y usted debe entender, hermanos, que no es que les hayan abierto la entrada hasta el lugar santísimo para que ellos fueran allá. Muy probablemente lo hacían en los atrios del templo, donde los encontraron después predicando. O sea, las afueritas del templo. Pero, hermanos, si su mentalidad razonaba así, pues así ellos razonaron por un tiempo. Pero también usted los encuentra en casas orando y desarrollando su vida cristiana. En esto los discípulos mostraron esa gracia santificadora. ¿Por qué? Que el Señor no estuviera presente de forma física con ellos no significa que no iban a buscar su presencia. Escuche, muy importante. Que su presencia física no estuviera con ellos no significa que no iban a buscar estar con Él, en su presencia. Antes, ¿cómo buscaban su presencia? Pues así, ¿dónde está Jesús? En esa casa, vamos. Luego de su vida, ¿cómo se buscaba su presencia? Dígame algunas maneras. Orando, adorando al Señor en culto. La cena se nos dio para estar con la presencia del Señor, ¿no sabe? Por eso decimos la presencia del Señor en la cena. No es física, pero es espiritual. Así que los discípulos empiezan a rastrear todos los lugares donde la presencia de su Salvador está. Entonces, ¿dónde los quiere ver? Pues en todos los contextos donde la presencia de Dios se ofrece. Y allí están ellos, haciendo eso. Que no sea física no significa, como ya no está físicamente, ya no nos importa la presencia del Señor. Oh, no, hermano, la presencia del Señor la seguimos anhelando.
Hoy es espiritualmente, pero no significa que no queramos estar donde Él está. Y si Él dice, estoy en medio de mi pueblo, es mejor que esté en medio de su pueblo para que disfruten su presencia. Todo discípulo ha razonado así. ¿Dónde está Cristo hoy? ¿En dónde se me presenta Cristo? ¿En dónde puedo estar con Cristo hoy? Y usted va a ver a un discípulo donde está Cristo. Porque Él nunca quiere estar en un lugar donde no esté su Salvador. Punto. Ya usted implique lo opuesto. Y así pasará hasta que Él vuelva por segunda vez. ¿Por qué? Porque así como le dije que en esa ocasión la vista dio paso a la fe, cuando aparezca por segunda vez, la fe dará paso a la vista de nuevo y a su presencia física con su pueblo para siempre. Déjeme aplicar esto, por favor. Considere la gracia de Jesucristo bendiciendo a sus discípulos. Oh, hermanos, era un pequeño rebaño, ¿no cree? De estos hombres, que eran pequeños en número. Después se dice que trastornaron el mundo. Hermano, que le quede claro que no era por Pedro, ni por Juan, ni por Bartolomé. ¿Cómo lo sabemos? Pues que estaban encerrados, ¿verdad? Muertos de miedo. Pero mire cómo es nuestro Señor. Él se va, hermanos, pero nos dejó su bendición. Mire cuánta gracia tiene Él por su pequeño rebaño en este mundo, que aunque se va, no nos deja sin su bendición. Quizás usted deba desarrollar mejor su sentido espiritual para poder reposar su cabeza en el corazón lleno de gracia de Cristo. Nunca encontraremos un corazón más tierno, más amoroso, más paciente, más compasivo, más amable que el de Cristo nuestro Señor. Considere que si en los días de su humillación fue misericordioso entre sus débiles discípulos, si Él fue misericordioso en la misma hora que agonizaba en la cruz, si fue misericordioso cuando resucitó y reunió a sus ovejas dispersas a su alrededor, si Él fue misericordioso antes de partir de este mundo, ¿qué tan misericordioso será cuando hoy está exaltado en gloria, sentado a la diestra de Dios? Si fue misericordioso en su estado de humillación, ¿cuán misericordioso será en su estado de exaltación? No perdimos, hermanos, ganamos más. Segundo, ¿por qué como creyente usted estaría falto de gozo? Quizá alguno piense esto. Yo lo he pensado, hermanos, la verdad. Debo reconocer esta debilidad públicamente. A veces quiero que el Señor estuviera aquí y yo reposar mi cabeza en su pecho. Yo quisiera que sus brazos estuvieran alrededor mío y yo poder escuchar aquí, adelante, tranquilo. Y yo a veces pienso vanamente, hermanos, que si eso me pasara a mí, jamás yo volvería a estar triste o desanimado. Eso es vano. ¿Por qué? Porque Él partió precisamente no para darnos menos que su abrazo, para darnos más que su abrazo. Es decir, Él se fue para darnos algo más que su brazo físico para confortarnos. Nos dio más, fue al cielo para otorgarnos mucho más, no mucho menos. Qué animados pudiéramos haber sido si el Señor nos hubiera tocado en la espalda y nos dijera, adelante, siga perseverando. Se dijera,
Eso para mí hubiera sido un recargo de energía. Hermanos, el Señor cuando se fue pretendió darnos más que eso, no menos que eso. Pero ahí es donde entra la fe. Porque por fe andamos, no por vista. Usted hoy puede arrojarse a los brazos de misericordia del Salvador. Puede recostarse en su pecho de amor. Puede alentarse con la voz de su palabra. Pero es por la fe. ¿Por qué un creyente anda triste hoy, falto de gozo? Porque los ojos de su fe se han empañado. Y estos no se desempañarán si un creyente sigue echando mano a la carne para aliviar cada una de sus situaciones. Por eso es que cada uno de nosotros debe decir: ayuda, Señor, mi incredulidad, aumentanos la fe. Porque su presencia no es más real por ser espiritual. No es menos real por ser espiritual. Es espiritual. Y nos ha dado medios para que podamos percibir su presencia espiritual. Entonces es mejor que aprenda a vivir por fe y reciba el beneficio más grande por ahora que la presencia física del Señor. La fe abre un entendimiento y nos abre a situaciones, a afectos más grandes. El ejemplo de los discípulos es muy claro, porque en ausencia física del Señor, inmediatamente el gozo llenó su corazón y se expusieron a los medios de gracia. Y por último, hermanos, téngame paciencia. Han pasado 152 sermones del Evangelio de Lucas. Si queremos que la palabra de Dios habite ricamente en nuestros corazones, no debemos rasguñar la superficie de la palabra. Ese ha sido el propósito, hermanos. Y si queremos contrastar si hemos cumplido o no el propósito del libro de Lucas, pues leamos cuál fue el propósito por el que él lo escribió. Lucas 1, 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas a ti, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? ¿Para qué hizo todo esto? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hemos cumplido el propósito de el Espíritu Santo al darnos el libro de Lucas. Si hay algo particular en los evangelios, es presentarnos a Cristo. Esta es la verdad en la que hemos sido instruidos. Presentarnos al Salvador, al Hijo de Dios, aquel que rescata o salva a su pueblo de sus pecados. El propósito del Evangelio de Lucas es que accedamos al conocimiento fiel del Evangelio, porque de esto depende el fin eterno de los hombres. El Evangelio es una materia de la que nunca nos graduaremos. Es necesario seguir entendiendo, estudiando, aprendiendo doctrinas, aplicaciones, implicaciones, categorías, significados, aspectos, profundidades y más. Podremos madurar y hallar tanta riqueza como queramos, pero nunca agotaremos las riquezas del Evangelio con nuestro entendimiento. La pala de nuestro cerebro es muy pequeña para sondear toda la mina del Evangelio. Y por más que maduremos, siempre necesitaremos del Evangelio, porque no importa cuán viejo usted sea, todavía necesita comer. Aún después de años de andar en el Evangelio, el cristiano debe seguir aprendiendo las cosas en las que ha sido instruido. En el Evangelio hay salvación, preservación, sanidad para el alma. Del Evangelio en su pureza brota la vida eterna, porque habla de Jesucristo, quien es la vida eterna. Que el Espíritu de Dios tome estas palabras, este estudio del Evangelio de Lucas, nos lleve a estos
vastos conocimientos del Salvador que nació en Belén, vivió perfectamente, sufrió, fue crucificado, muerto para nuestra salvación, resucitado y ascendido para nuestra justificación. Amén. Oremos.